Bueno, buenos días, mi nombre es Creylis Oñate Martínez, soy estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar y en el día de hoy estoy haciendo una investigación para la materia de género y sociedad acerca de la percepción que tienen los jóvenes sobre el feminismo. Y esto se está haciendo una investigación con jóvenes de diferentes comunidades alrededor de Valledupar. Y desde su experiencia y entorno cultural queremos dar a conocer las diferentes opiniones y percepciones de este tema. Hoy nos encontramos con Luisa Rodríguez del Corregimiento de los Corazones. Bueno, Luisa, gracias por atenderme. Hoy quisiera hacerte unas preguntas acerca del feminismo. La primera es, ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, para mí el feminismo es un movimiento que busca que los hombres y mujeres tengan igualdades en sus derechos. Ok. ¿Y qué consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual y por qué? Sí, pienso que es importante siempre y cuando no sea un feminismo extremista y radical. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cuestionar costumbres o pensamientos que están arraigados en nuestra sociedad y que son un poco machistas o que denigran a la mujer. Bueno, ahora hablemos un poco del feminismo de la comunidad de la que vienes. ¿Has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Sí, claro, ambos, negativos y positivos, porque hay gente que dice que gracias al feminismo las mujeres hoy en día trabajan, estudian, ocupan cargos que anteriormente solo ocupaban los hombres. Y negativos porque hay personas quienes piensan que gracias al feminismo las mujeres ahora piensan de manera distinta o piensan que los hombres son menos, que gracias a los hombres es que la sociedad está como está, que violan, que maltratan a las mujeres. Entonces, sí, he escuchado pensamientos negativos y positivos, comentarios. Bueno, muchas gracias, Luisa, por tu tiempo. Bueno, buenos días, hoy nos encontramos con Luisana Díaz del Corregimiento de los Corazones. Bueno, Luisana, quiero hacerte unas preguntas acerca del feminismo. Primero, ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, yo entiendo el feminismo como un movimiento social y político que ha luchado por la igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres. Ok, ¿y consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Sí, considero que el feminismo es importante porque ha contribuido a que las mujeres tengamos oportunidad de derechos y de igualdad en nuestra sociedad, que es una sociedad discriminatoria, llena de desigualdad. Entonces considero que sí es importante las luchas que han hecho los feministas en esta sociedad. Ok. ¿Has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Sí, siempre se han escuchado estos comentarios, tanto positivos y negativos, también por la desinformación que hay respecto a estos movimientos. Entonces, sí se escuchan comentarios negativos y positivos. Bueno, y por último, ¿qué cambios consideras necesarios para mejorar la igualdad de género? Considero que nuestra sociedad debe ser una sociedad de respeto, de igualdad, en donde se promueva la educación, en donde se promueva la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Bueno, muchas gracias, Luisana, por tu tiempo. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos con Andrés Felipe de la Jorrada, vengo de Bosconia, Cesar. Bueno, Andrés Felipe, hoy te voy a hacer unas preguntas sobre el feminismo. La primera es, ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, yo como tal, de lo que he visto y he investigado, es el movimiento que fue creado para promover o para alcanzar la igualdad de los derechos tanto de hombres como de mujeres, porque anteriormente las mujeres eran muy denigradas, se consideraban mucho menos que los hombres, no podían votar, su labor era únicamente reproductiva y también labores domésticas, y con el pasar de los tiempos, gracias al movimiento feminista, han obtenido la capacidad, han obtenido los mismos derechos y también los mismos deberes. Ok, ¿y tú consideras que el feminismo es importante en la sociedad actualmente? Bueno, en parte sí, porque aunque ya se ha conseguido una mayor igualdad tanto en los derechos como en los deberes, todavía sí sigue habiendo mucho prejuicio
en el tema de que las mujeres no pueden estudiar ciertas carreras o simplemente que las mujeres no pueden estudiar porque están expresamente para la casa. Bueno, ¿y has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Bueno, en entorno familiar no, pero en social he escuchado tanto positivo como negativo porque mi prima se considera a sí misma feminista. Ella me ha explicado un poco del tema, comentarios negativos, los que hacen en otras ciudades, por ejemplo, las marchas que hacen el Día de la Mujer donde destruyen objetos emblemáticos para llamar un poco la atención. He visto también comentarios positivos ya que pues eso ha ayudado a fomentar el respeto a las mujeres. Bueno, muchas gracias por tu colaboración y por tu tiempo. Bueno, buenos días, hoy nos encontramos con María Cristina Verdugo, de Albania, La Guajira. Bueno, María Cristina, quiero hacerte unas preguntas acerca del feminismo. Empezando, ¿qué entiendes tú por feminismo? Bueno, yo entiendo por feminismo que eso más que todo busca que las mujeres tengan las oportunidades y el mismo respeto que los hombres en la sociedad. Ok, ¿consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Sí es importante de acuerdo a las desigualdades que se presentan en cuanto a las discriminaciones, a la violencia, y eso más bien lo que hace es crear un poco de conciencia respecto al feminismo. ¿Has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Sí he escuchado, vendrían siendo positivos y negativos en cuanto a la familiar, como a ese crecimiento en cuanto a las desigualdades, y en el otro entorno sería como a ese patriarcado que se vive pues diariamente. Mari, ¿crees qué cambios consideras necesarios para mejorar la igualdad de género? Que haya un poco más de información y conciencia, porque también se vive mucho lo que se llama el machismo. Entonces necesitamos un poco más de información en cuanto al tema del feminismo. Y por último, ¿tú consideras que el feminismo tiene desafíos o retos en la actualidad? Sí tiene desafíos y retos en cuanto al machismo, y también de que necesitamos un poco más de educación en cuanto a estos temas que son muy neutrales en nuestra vida diaria. Bueno, María Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días, hoy nos encontramos con Marjorie Quintero, del municipio de San Diego, Medialuna Cesar. Hoy te voy a hacer unas preguntas sobre el feminismo, empezando por ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento social y revolucionario que busca transformar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, promoviendo la igualdad de derechos. Segunda pregunta. ¿Qué consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Sí, considero que el feminismo es importante en la sociedad actual porque ha visibilizado la problemática histórica entre hombres y mujeres, como la desigualdad de género, la brecha salarial y la violencia contra las mujeres. ¿Crees que existen desafíos para el feminismo? Sí. Existen desafíos como los estereotipos muy marcados dentro de nuestra cultura, también como la brecha salarial, la desinformación sobre el feminismo, porque también lo consideran como un movimiento netamente revolucionario y no es así. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cómo se percibe el papel de la mujer en el pueblo o comunidad de donde vienes? Bueno, realmente la opinión sobre el feminismo es diversa. Existen comentarios positivos como negativos dentro de mi familia o mi núcleo muy cercano, pero pues esto va relacionado mucho con la desinformación o la información que pueden obtener acerca de este tema. Ok. ¿Y has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Sí. He escuchado, como ya lo mencioné, comentarios positivos y negativos, sin embargo esto va relacionado con la información que se puede acceder a ella, y también a mí en mi caso personal siento que me ha ayudado mucho la universidad porque nos amplía nos da un conocimiento mucho más amplio de temas muy diversos y cuestionados, como lo es el feminismo. Bueno, y por último, ¿qué cambios consideras necesarios para mejorar la igualdad de género? Bueno, existen cambios que son necesarios como la educación basada en el respeto y en la tolerancia, como las oportunidades laborales y salariales, y prácticamente siento que es fundamental la información, el acceso a la información como a este tema.
Bueno, muchas gracias Marjorie por tu tiempo y por enseñarnos un poquito de qué se piensa en tu comunidad de este tema. Gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con... Cristian Orozco, de Pueblo Bello, Cesar. Ok, Cristian, hoy quiero hacerte unas preguntas acerca del feminismo, empezando por ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, el feminismo básicamente es un grupo social el cual se encarga de una lucha con respecto a la igualdad, lucha con respecto a la equidad, y pues lo que se busca es una igualdad entre mujer y hombre. Ok. Cristian, ¿consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Claro que sí, el feminismo es importante, ya que ayuda a que la mujer se vea en diferentes escenarios, no solamente en la casa como mayormente se había visto en anterioridad, sino que ocupen otros espacios diferentes, que de cierta forma se reivindiquen sus derechos y pues que no sea, digamos, un tema tabú, un tema de estigma. ¿Y crees que existen desafíos en la actualidad para el feminismo? Claro que sí, existen diferentes desafíos, como por ejemplo la ignorancia, como por ejemplo la desinformación. Muchas veces las personas pues no ocupan ciertos cargos ya que no son vistas, y lo que no es escrito o no es dicho no existe. Entonces es importante que estas luchas se sigan reivindicando para que no exista, digamos, esa falencia. Pero sí siguen existiendo diferentes desafíos en los cuales, digamos que con la conciencia, con el uso de redes sociales, con la información, pues poco a poco vamos a mitigar este hecho. Ok. Cristian, ¿has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Con respecto a mi entorno familiar, pues ha mejorado mucho, ya que de cierta forma no se ve como antes el feminismo, la lucha, sino que ya hay nuevos espacios, ya hay nuevas formas para poder desempeñarse, y no solamente es estar en la casa. Y pues desafíos en la actualidad, pues podemos observar de que sigue existiendo mucha ignorancia con respecto a este tema. Sin embargo, ya es un tema que se ha ido mejorando, es una lucha que se ha ido perfeccionando de cierta forma, ya que existe el señalamiento. Por ejemplo, si una persona comete una crítica contra una mujer, pues ya de cierta forma las redes sociales pues puede ser un medio para mitigar esta falencia de cierta forma con personas que tienen esta ignorancia. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con... Yaira Tobías, ¿De dónde eres? de Plato Magdalena. Bueno, Yaira, hoy te voy a hacer unas preguntas acerca del feminismo. La primera es, ¿qué entiendes por feminismo? Bueno, lo que yo entiendo como feminismo es que este es un movimiento político y social que contribuye para la lucha contra las desigualdades que existen entre géneros, y que tiene como fin buscar no una distinción entre el mismo, sino que se brinden mayores oportunidades y que no sea algo tanto igualitario, sino equitativo. Bueno, ¿y consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Claro, por supuesto. Yo considero que el feminismo es un movimiento que es tanto colectivo como personal, que debe ir individualizado en cada persona, porque este es el que nos permite avanzar en aquellas luchas que llevamos desde hace mucho tiempo. Ok, ¿y has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Pues normalmente son comentarios negativos, porque está un poco sesgado la concepción que se tiene como feminismo, porque no se entiende como una idea como generalizada o abstracta, sino que se segmenta en un tipo de personas que no configuran solamente lo que es el feminismo. ¿Y consideras que existen desafíos para el feminismo en la actualidad? Sí, por supuesto. Si bien es cierto, el feminismo ha abarcado grandes luchas históricas, como lo es la obtención del voto popular o que haya mayores oportunidades laborales dentro de las mujeres dentro de estos ambientes, también es cierto que esto se ha limitado un poco como al concepto, pero que realmente aún dentro de espacios laborales aún se presentan estas maneras de discriminación hacia la mujer, y al mismo tiempo también uno de esos grandes desafíos, como ya te conté, es que cambiar esa concepción que se tiene de feminismo y que no se identifique solamente con un grupo de personas que no representan en su totalidad todo lo que es el feminismo. Ok, y por último, ¿qué cambios consideras necesarios para mejorar la igualdad de género? Bueno, esta pregunta es bastante profunda. Principalmente que las rutas
si bien es cierto, las rutas ya están establecidas como en acceso a mayores oportunidades, o si es el caso de violencias o cosas así, que la atención sea un poco más oportuna y que el trato que se le genere a esas personas sea un poco más pacífica o como entendible, porque si bien ya está establecido, existe mucha discriminación hacia las mujeres en muchos aspectos. Bueno, Yaira, muchas gracias por tu tiempo y por tu colaboración. Bueno, hoy nos encontramos con Elías Eduardo Numan, de Curumaní Cesar. Bueno, Numa, hoy te voy a hacer unas preguntas acerca del feminismo. La primera es, ¿qué entiendes por feminismo? El feminismo es un movimiento social, político y muchas veces económico donde se busca la integridad, igualdad y una justa causa para las mujeres. Numa, ¿qué consideras que es el feminismo? ¿Consideras que el feminismo es importante en la sociedad actual? Sí, claro, el feminismo es muy importante porque a nosotros como sociedad, no solamente como hombres, como sociedad, donde estamos todos integrados, es muy, por ejemplo, a veces es muy fácil denigrar a una mujer por sus condiciones físicas, por sus capacidades, donde lo más fácil es tratarla, por ejemplo, de personas que no son aptas a recibir algo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese pensamiento machista, ese pensamiento radical y tradicional hace y ocasiona que las mujeres no tengan esa condición social igual o puede ser mejor a la que muchos hombres. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos da a entender la importancia que tienen las mujeres en el contexto social, económico y político que hay en nuestra sociedad hoy en día. Ok, ¿y qué cambio? ¿Has escuchado comentarios negativos o positivos sobre el feminismo en tu entorno familiar o social? Bueno, en mi entorno social se pueden escuchar diferentes cambios, diferentes opiniones. Muchas personas han hablado sobre esas feministas radicales o esos feministas radicales, donde simplemente debe existir el feminismo y el machismo debe quedar abolido. Todo pensamiento machista debe quedar abolido. ¿Qué pasa? Que se llevan eso tanto a los extremos, donde por el simple hecho de uno ser hombre, por el simple hecho de uno nacer biológicamente de este sexo, es denigrado. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque hay que ser tan radicales. Por el contrario, observamos que hay personas que sí están de acuerdo con el feminismo. ¿Por qué? Porque es un movimiento, una lucha que realmente hace a la sociedad, más que todo para ayudar a las mujeres a conseguir eso que por tantos años ha trabajado y se ha jodido. ¿Tú crees que existen desafíos para el feminismo hoy en día? Sí, claro. Más que todo los desafíos son individuales. O sea, ¿por qué digo individuales? Porque cada persona debe saber, cada ser humano debe entender que son mujeres las que también quieren aportar algo a la sociedad. No son seres extraños, son mujeres, igual que nosotros, somos seres humanos. Que mujeres, hombres, eso es biología, pero realmente necesitamos algo. Y cada individuo, cuando dice, por ejemplo, que las mujeres hay que excluirlas, no. Y ese es un pensamiento donde hay un desafío. Ese pensamiento genera un desafío. ¿Por qué? Porque no todas las personas comparten la misma ideología del feminismo. Hay unos que son muy machistas y quedan tan marcados que no le dan paso al feminismo. Entonces ese es un gran desafío, comenzar por cada uno de nosotros, cada persona. Ok, Numa. Y por último, ¿qué cambios consideras necesarios para mejorar la desigualdad de género? Primero que todo hay cambios, por ejemplo, uno muy importante, la educación. Porque si uno realmente actúa desde la ignorancia, desde ese desconocimiento social que uno tiene, uno no ve realmente la importancia que tienen estos movimientos. Pero si nos educamos, si aprendemos cuál ha sido su historia, cuál es ese trasfondo que lleva a las mujeres a esta lucha social, lucha donde muchas mujeres han sido víctimas de acoso, víctimas por parte de hombres, víctimas por parte de instituciones y no se ha hecho nada al respecto. Entonces hay que tocar estos temas. Bueno, muchas gracias, Elías, por tu colaboración. Hasta la próxima. A la orden. Esta investigación me permitió identificar que los jóvenes universitarios provenientes de pueblos o zonas cercanas a Valledupar tienen diferentes percepciones sobre el feminismo, influenciadas principalmente por su contexto cultural, familiar y social.
Y aunque muchos reconocen el feminismo como una lucha por la desigualdad de derechos, todavía existen prejuicios y desinformación alrededor del tema. Por lo tanto, se evidenció que la universidad funciona como un espacio de transformación social, donde los estudiantes comienzan a cuestionar ideas tradicionales sobre los roles de género y amplían su visión frente a temas relacionados con igualdad y derechos de las mujeres. Y finalmente, concluyendo con esta investigación, nos podemos dar cuenta que las tradiciones culturales siguen teniendo una fuerte influencia en la manera en que los jóvenes interpretan el feminismo, por lo que resulta importante promover más espacios de diálogo, educación y reflexión sobre género e igualdad dentro de la sociedad.